queridos estudiantes, a todos ustedes, el deseo fraterno de que se encuentren bien siempre en el estado de salud. A ustedes y a su familia, un abrazo fraterno de parte de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique. Como siempre, enlazándonos en un nuevo sistema de clases a través de una ventana pequeña virtual. A ustedes, bienvenidos a Historia Universal. Estamos ya en la 17ª sesión de aprendizaje, clase número 17 del presente año escolar 2020. No olvidaremos esta fase de educación, toda vez que está azotando a la humanidad el coronavirus, una peste que en realidad no nos esperábamos vivir en estos últimos tiempos. Se repite lo de la peste negra en Europa en el entre los siglos XIV y XV. Por esa razón, nosotros estamos padeciendo lo mismo que en Europa, una peste, pero ya no es una peste que no tiene, es una peste que no tiene color, un enemigo invisible que no podemos detectar su presencia, en qué lugar se encuentra, ni en qué personas está anidada esa pandemia. Por esa razón, estudiantes, hay que cuidarnos mucho. Bueno, al fin y al cabo, estamos ya en la 17ª sesión de aprendizaje, siempre cuidándonos y manteniéndonos al margen del contacto social, sin que descuidemos nuestra salud. Entramos al capítulo 18 del libro, dirigido a ustedes, mis queridos estudiantes de segundo grado de secundaria. El libro de hoy, que estamos aperturando, va a permitir abrir las páginas del 80 al 84. El tema que vamos a tratar hoy día se llama Proceso de Reconquista Hispana. Ya vamos a recorrer la explicación y allí van a entender qué significa proceso de reconquista hispana. Cuando se habla de reconquista, quiere decir que algún otro país ha conquistado a España y entonces se lo ha arrebatado de esas manos conquistadoras, se lo ha arrebatado y ha vuelto a reconquistar España para los españoles. Más o menos de eso se trata, ¿ya? Entonces, muchachos, otra vez el profesor David Guamán elaborando este trabajito como siempre. Vamos a ingresar entonces a ese proceso de reconquista hispana. Dice, en el año 711, los musulmanes ocupan casi toda la actual España. Ahora estamos dándonos cuenta. ¿Quiénes ocuparon el territorio de España? Los musulmanes, los árabes musulmanes. ¿Ya? ¿En qué año? En el año 711. Quiere decir que España va a caer en manos de otros conquistadores, los árabes musulmanes. Solo la región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. O sea, hacia el norte. Vamos a ver más abajo. Hay que tomar en cuenta esta partecita, ¿ya? Más adelante vamos a ver de una vez. Solo la región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. Vamos al mapa. Me voy a adelantar, no hay problema, ¿ya? Vamos a adelantarnos. A ver, llegamos al mapa. Acá está. Aquí está. Quiere decir que en el año 711, mis queridos muchachos, los verdaderos españoles, ¿ya? Los verdaderos españoles, mis queridos estudiantes, se refugiaron ¿en dónde? En Asturias. Se fueron hacia el norte, hacia las partes montañosas del norte de España. Todo esto hacia el norte, se arrinconaron los verdaderos españoles. ¿Y quiénes ocuparon toda la parte verde? Fueron los musulmanes.
Y ustedes saben que después de la muerte de Mahoma, los jefes son califas. Entonces, el califato omeya es el que va a llegar a conquistar toda Hispania o el reino de España. Es que en aquel entonces todavía no existía, cuando invade el califato omeya, a este territorio no existía España, pero eran los hispanos, o con H, Hispania, los reinos que existían y coexistían en este espacio, en la península ibérica, toda la parte verde. Todo esto es una península, ¿ya? Se llama península porque es punta geográfica, ¿ya? Península. Entonces, esta península, mis queridos estudiantes, ¿ya? Esta península se llama península ibérica. Por tanto, muchachos, esta península ibérica, ¿ya? Ha sido ocupado por el califato omeya, y vuelvo a decir, los verdaderos hispanios fueron refugiándose al norte de España. Solamente se refugiaron en este pequeño espacio llamado Asturias. A partir de este punto, los hispanios van a volver a recuperar toda la parte verde que habían conquistado los árabes musulmanes, y habían aplicado ahí su califato, llamado el califato omeya. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere decir esto, muchachos. Aquí dice: en el año 711 los musulmanes ocupan casi toda la actual España, ¿ve? Solo la región montañosa del norte, ya habíamos visto cuál es esa región, Asturias, quedó en manos de los españoles. Desde allí los reinos cristianos se lanzaron a reconquistar su territorio. Ahora, ¿quiénes son los reinos cristianos? Los hispanios o los españoles. ¿Contra quién van a luchar? Contra los musulmanes. En realidad aquí va a haber una guerra de religiones, guerra de ideologías. La de ideología cristiana, representado por los hispanios, y la ideología musulmana islámica, representada por los árabes. Entonces, desde allí, ¿desde dónde? Desde Asturias, los reinos cristianos se van a lanzar a reconquistar su territorio. Ahora va a surgir algo. En el año 722 va a haber una batalla, la batalla de Covadonga. Esta primera batalla, la batalla de Covadonga, va a ser el punto de partida de la reconquista hispánica. ¿Ya? A partir de la batalla de Covadonga, donde los hispanos, los cristianos hispanos, vencen a los árabes musulmanes en el año 722. A partir de allí empezaron a tomar valor y a decir: le sacamos la chochoca a los musulmanes y los expulsamos de Hispania, y que se vayan a su lugar de origen. Y de a poquito, a partir del año 722, los hispano-cristianos fueron venciendo de a poco a los árabes musulmanes islámicos, hasta que al final, en el año 492, aquí, ¿no? En el año 492, muchachos, finalmente, en el año 492, en tiempos de los reyes católicos, el último bastión musulmán, llamado Granada, pondrá fin a la reconquista. Es decir, el último territorio que les quedaba a los musulmanes árabes era Granada. Quiere decir que, muchachos, miren, viendo el mapa aquí, todo esto era, aquí está Asturias. A partir de allí, como fueron arrimados hacia el norte, entonces esto cambió, muchachos. Quiere decir que la situación de esto cambió, mis queridos estudiantes, cambió. Ahora, a partir de Asturias, dice el concepto, ¿no? Ese es el proceso de reconquista. A partir de Asturias, ellos, los hispanos cristianos, van a salir a atacar a los califatos, al califato omeya o a los musulmanes. Señores, vamos a atacar.
¿Y a partir de qué batalla empiezan ellos a atacar y a vencer al califato omeya o a los musulmanes? A partir de la batalla de Covadonga del año 722. Al final, dice, al final, muchachos, esta guerra va a concluir acá, con este mapita que vamos a ver a continuación. Aquí, muchachos, aquí. El último reducto musulmán en territorio hispano. Mira, ve. ¿Desde dónde? ¿Se acuerdan que solamente era hasta acá, Asturias? Acasito. ¿Se acuerdan? Ya desde Acasito salen a atacar, entonces ¡rum! Los arriman a los musulmanes hasta aquí. Los empujan hasta aquí y solamente va a quedar, miren, ese reino, ve, un ratito ahí. Todo este de, a ver, vuelva, la línea verde, fíjense, esta línea verde, hasta ahí los arrimaron a los musulmanes. Este era el último reducto en el que ya les quedaba solamente a los musulmanes. Por tanto, muchachos, cuando ingresan, acá dice, ¿no? Cuando ingresan al poder los reyes católicos, en tiempo de los reyes católicos en el año 1492, disculpen, la toma de Granada, o sea, el último bastión musulmán, lo recuperan los reyes católicos y definitivamente los expulsan a los musulmanes del territorio hispánico. Pero hay que recordar, muchachos, que España definitivamente va a vencer a los líderes musulmanes, a los califas musulmanes y a los acérrimos seguidores de los califatos, del califato omeya, y se van de España. Pero van a quedar en España otros seguidores musulmanes que van a aprender a convivir con los españoles. Y empiezan a convivir con los españoles dentro de la España reconquistada. ¿Ya? De esto se trata el proceso de reconquista hispana. Quiere decir, primero fue ocupado por los musulmanes y después recuperado por los españoles expulsando a los musulmanes. Eso es proceso de reconquista hispana. Ahora, muchachos, dice, ve, los musulmanes del califato omeya conquistan Hispania. ¿En qué año? Perdón. Y ahora, ahí se va a iniciar el proceso de reconquista. ¿Qué es el proceso de reconquista? Luchas de cristianos hispanos versus musulmanes. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta la caída del reino musulmán nazarí. Ajá. El reino musulmán nazarí en Granada por los reyes católicos. Es decir, el reino nazarí, el reino de Nazarí en Granada vivía y latía hasta que los reyes católicos le dieron la estocada final, los vencieron y recuperaron Granada para los hispanos. ¿Cuándo comenzó el ataque? El proceso de reconquista. Cuando los musulmanes en el año 711 después de Cristo ocuparon casi toda Hispania, ¿no? Y acaba ese proceso desde el 711 hasta 1492, prácticamente, muchachos, desde ahí hasta aquí se llevó a cabo el proceso de reconquista. ¿Cuánto tiempo? 700 años, 780 años de luchas, entre 770 y 781 años de luchas constantes de cristianos hispanos versus musulmanes árabes islámicos. Al final, los conquistados que se apoderaron de Hispania fueron expulsados y los españoles reconquistaron su tierra. Ahora, veamos los antecedentes de cómo se dio la invasión de Hispania o de la península ibérica. Primero, Hispania cae en poder del Imperio Romano en plena Edad Antigua. ¿Se acuerdan ustedes? El Imperio Romano era, en la Edad Antigua era el imperio más poderoso. Y aún todavía, cuando se divide el Imperio Romano en dos, ¿se acuerdan? El Imperio Romano se divide en Imperio Romano de Occidente, capital Roma, Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, o Bizancio, ¿no? Y por eso se llama el Imperio Bizantino.
Ya, entonces, hasta ahí todavía Hispania cayó en poder del Imperio Romano. Pero cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿se acuerdan? Los visigodos, un reino bárbaro, se apoderan de Hispania. ¿Qué quiere decir? Mira, a ver, no solamente los musulmanes se habían apoderado de Hispania, sino primero el Imperio Romano, los romanos. Segundo, los visigodos, un reino bárbaro. Ahí se inicia la Edad Media, ¿se acuerdan? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 453, ¿no? En el año 476 después de Cristo, muchachos, en el año 476, disculpen, estaba equivocándome, en el año 476 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Cae el Imperio Romano de Occidente, y allí se inicia la Edad Media. Y al caer el Imperio Romano de Occidente, el reino visigodo, un reino bárbaro, se apodera de Hispania. A la caída del Imperio Romano de Occidente surgen los reinos bárbaros y ahí Hispania se apodera los visigodos se apoderan de Hispania. Acá dice, ahora después, los visigodos son derrotados por los árabes musulmanes. ¿En qué año? En el año 711. Y ahí, antes, don Rodrigo, último rey visigodo, cae derrotado en la batalla de Guadalete en julio del año 711 frente al general árabe Tarik. ¿Qué quiere decir? Tarik era un general que representaba al califato omeya. Y el califa mayor de los omeyas era Walid. Walid tenía su general llamado Tarik. Y Tarik es el que vence al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete de julio de 1711, y allí Hispania cae en manos árabes. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que Hispania pasó por manos romanas, pasó por manos visigodas o bárbaras visigodas y pasó por árabes musulmanes. Y a partir de los árabes musulmanes va a empezar el proceso de reconquista de los verdaderos españoles para recuperar su propio territorio de manos de estos árabes. De eso se trata la clase de hoy, ¿ya? Ahora algo más. Los únicos verdaderos habitantes hispanos huyeron hacia el norte de su territorio, ya les dije, ¿cierto? ¿No? A un lugar llamado Asturias. Pero desde allí se iniciará el proceso de reconquista. ¿Desde dónde? Desde Asturias. Ya vimos en el mapa, ¿no? Norte de España y ¡brum! Los empujan a los árabes hasta el territorio de Granada. Luego los reyes católicos ocuparon Granada, expulsaron a los árabes y recuperaron toda España, concretando la reconquista hispana. Ahora, el proceso de reconquista. O sea, comenzamos a partir del 711. Sometida la península ibérica al dominio musulmán, empezó casi de manera simultánea una resistencia en el norte peninsular, o sea, en Asturias. El primer enfrentamiento significativo fue la batalla de Covadonga. Ojo con esto, muchachos. En la que don Pelayo venció a un contingente musulmán. Don Pelayo ya dirigía el reino ahí se había creado ya el reino de Asturias, ya un pequeño reino de Asturias. De esta victoria saldría reforzado el reino de Asturias, pues no volvería a ser atacado por los musulmanes de Al-Andalus. A ver, quiero decir, muchachos, viendo al mapa, toda esta parte verde, toda la parte verde se llama Al-Andalus. Así también lo llamaron, o sea, el califato omeya también le llamó al territorio todo verde lechuguita, le llamaron Al-Andalus, ¿ya? Al-Andalus, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, esta batalla de Covadonga, muchachos, dice,
Se llevó a cabo en el año 722 después de Cristo. Tuvo lugar en la zona montañosa de Asturias, donde un grupo reducido de unos pocos miles se enfrentaron a unos 20.000 sarracenos. 20.000 sarracenos que representaban a los musulmanes, reduciéndose la batalla a una cueva llamada Covadonga, donde se refugiaron los que fueron quedando de la lucha no frontal de los guerreros que comandaba don Pelayo. Don Pelayo, ¿quién fue? Don Pelayo fue el primer líder español del reino de Asturias que va a vencer a los sarracenos musulmanes, árabes, islámicos, y los va a empezar a hacer retroceder, disculpen, me he comido una pepa, va a empezar a hacer retroceder hacia el sur a los musulmanes. Y acá por eso dice, la batalla de Covadonga fue el punto de partida o inicio del proceso de reconquista de los cristianos hispanos y las bases para la formación del reino de Asturias, cuyo primer rey sería Alfonso I. Ojo, cuando aparece el reino de Asturias, va a tener Asturias su primer rey, se va a llamar Alfonso I. ¿Quién fue el primer rey de Asturias? Alfonso I. ¿Ya? Ahora, muchachos, este es el mapa, ¿no? Los Asturias y su espacio geográfico frente a los omeyas. Acá está, repetimos, ¿no? Acá están acá en ese circulito están ¿quiénes? Los Asturias. A partir de allí comenzó el proceso de reconquista a partir del año 722 desde la batalla de Covadonga. ¿Quién es el líder que sobresale? Don Pelayo. ¿Quién fue don Pelayo? Uno de los que empezó a gobernar el reino de Asturias, su gobernador del reino, no, el propulsor del reino de Asturias. Se va a fortalecer este reino y va a tener como su primer rey a Alfonso I. Acá está, ¿no? ¿Dónde está? Cuyo primer rey sería Alfonso I, ¿ya? Acá dice, don Pelayo va a vencer a los musulmanes, ahí se va a reforzar el reino de Asturias. Y al aparecer el reino de Asturias, su primer rey va a ser Alfonso I. Ahora, muchachos, aparecen nuevos reinos hispanos. Con esta victoria de Covadonga, mis queridos estudiantes, los demás hispanos van a despertar y van a ir hacia otros espacios geográficos, reconquistando más territorios en favor de los cristianos hispanos. Por ejemplo, tenemos acá, los primeros reinos en surgir luego de la batalla de Covadonga fueron el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de León y el reino de Castilla. Aparecen nuevos reinos. Todos estos reinos unidos por el sentimiento nacionalista y religioso. Nacionalista porque todos somos hispanos. Religioso, ¿por qué? Todos somos cristianos. Había una unidad entre todos estos reinos. Y a pesar de que se fueron separando, dijeron, pero todos somos hispanos y todos somos cristianos. Y hay que unirnos para saber contra quién luchar. ¿Y contra quién luchaban? Contra los musulmanes, árabes, islámicos, o seguidores de Mahoma. Bien, muchachos, entonces miren después de la batalla de Covadonga aparecen nuevos reinos, ¿no? Aragón, Navarra, León y Castilla, eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora dice, la crisis del califato de Córdoba. Cuando empiezan estos nuevos reinos, muchachos, el califato de Córdoba, y que también así se llamaba, califato omeya, llamado también califato de Córdoba. ¿Ya? Es decir, acá se va a formar un califato de Córdoba. Veamos esto primero. La crisis del califato de Córdoba, también llamado califato omeya. ¿Por qué califato de Córdoba? Porque la ciudad de Córdoba era la capital del califato omeya. ¿Ya? ¿Por qué se llamó también califato de Córdoba? Porque la ciudad hispánica de Córdoba era la capital del califato califato omeya de Córdoba.
El califato de Córdoba era el territorio hispano de Al-Andalus, lo que les dije, ¿no? También llamado Al-Andalus, ocupado por el califato omeya, ¿ve? Califato omeya, cuya capital fue la ciudad de Córdoba, por eso se llamaba el califato de Córdoba. El califa Sixam II del califato de Córdoba tenía como primer ministro a Hachib, como primer ministro, disculpen, acá. Hachib significa, acá estoy medio loco yo, Hachib significa primer ministro, ¿ya? En musulmán. O sea, Hachib es primer ministro, me estoy rectificando, ¿ya? Hachib es primer ministro. Entonces, ¿quién era el Hachib del califa Sixam II? Que pertenecía al califato de Córdoba, era Almanzor, ¿ya? O Almanzor. Almanzor era el Hachib o primer ministro del califa Sixam II, que significa Almanzor victorioso por Alá. Este Almanzor conquistó e invadió territorios hispanos, pero nunca los habitó. Es decir, él iba conquistando e invadiendo territorios cristianos hispánicos, tan solamente para demostrar el poder del ejército musulmán. A la muerte de Al-Mansur o Almanzor en 1002, le sucedió en el cargo de Hachib o de primer ministro su hijo Abd al-Malik. Pero muy pronto falleció, 6 añitos duró y en el año 1008 fallece. Y a la muerte de este al-Malik se desencadenó una fuerte crisis política. O sea, todo mundo quería ser primer ministro, querían ser califas. El califato se fue desmembrando en unidades políticas más autónomas, es decir, más autónomas. Se fue separando. No sé, el califato de Córdoba, que era un poderoso califato, se fue separando, dividiendo. ¿No? Acá dice que fueron cortando los hilos con Córdoba, o sea, se iban separando de Córdoba. Bronca entre los nuevos líderes y nuevos califas que aparecieron dentro del califato de Córdoba. Al final, en una especie de asamblea de notables celebrada en Córdoba en 1031, se puso fin al califato. En el año 1031 se puso fin al califato de Córdoba. Quedaron divididos toditos, y esta crisis del califato de Córdoba lo van a aprovechar, ¿quiénes? Lo van a aprovechar los cristianos hispanos. Y veamos de qué manera. El rey Sancho III, el mayor, llamado Sancho el Mayor, del reino de Navarra. O sea, el reino de Navarra tenía un rey llamado Sancho, Sancho III, más conocido como el Mayor. Este rey, aprovechando la crisis del califato de Córdoba, conquistó nuevas tierras en favor de los cristianos hispanos. Esto muy miren, en favor de los cristianos hispanos. Creó los reinos de Aragón, reino de Castilla, y le entregó a su hijo Fernando I, le entrega el reino de ¿qué? Hijo, toma, creó el reino de Castilla, le entregó el reino de Castilla. ¿Quién fue el rey de Castilla? Fernando I. Posteriormente también fue rey de un nuevo reino denominado León. ¿Qué quiere decir? Este rey, Fernando I, unió dos reinos, Castilla y León. Estos dos reinos tuvo como rey a Fernando I. ¿Se entiende? ¿Quién fue Fernando I? Fue el hijo del rey Sancho III, que era rey de ¿dónde? Rey de Navarra, del reino de Navarra. ¿Ya? Entonces, ¿qué rey es el que va a unir Castilla y León? El rey Fernando I. ¿Cómo es eso, profesor? Veamos en mapa. Vamos, ¿dónde está ese mapita? Mapa, aparece. Acá está, ve. Mira, dice acá, por ejemplo, el reino de la corona de Castilla y León, toda la parte rosada. Aparece el reino de Castilla, posteriormente el reino de León. ¿Ya? El reino de León aproximadamente es por acá este reino, así por acá este reino, ¿ya? El reino de León. Este es el reino de León, se va a unir con el reino de Castilla y va a formar
el reino de Castilla y de León. ¿Y qué rey es el que va a tomar? Es el rey unido bajo el reinado del rey Fernando I. ¿Quién une la corona de Castilla y León? El rey Fernando I. Miren, semejante reinazo, ¿no? El más grande de todos. Pero eso vamos a ver después. Acá seguimos acá, muchachos, con esta enseñanza. Acá crecían los reinos hispanos. Ya con la unión de Castilla y León, los demás reinos seguían creciendo, muchachos. La conquista de Toledo y los almorávides. La conquista de Toledo a manos del Reino de León fue un hecho que se produjo el 6 de mayo de 1085 bajo el gobierno del rey Alfonso VI. ¿Ya? El rey Alfonso VI, rey de León, ¿ya? Rey de León, porque el reino se llama León, ¿ya? Desalojó de manera definitiva a las fuerzas musulmanas de Al-Qadir, emir de la taifa de Toledo. Ahora, ¿qué cosa era una taifa? Una taifa era ya la división, ¿se acuerdan? Que queda dividido el califato de Córdoba, queda dividido en varios grupitos, ya se dividieron en taifas, ya. Entonces, Alfonso VI vence a la taifa de Toledo, ¿no? ¿A quién? A Al-Qadir, ya, las fuerzas musulmanas de Al-Qadir. Alfonso VI del Reino de León. Acá, entonces, ¿dónde queda la taifa de Toledo? En el corazón, miren, el corazón de España, ve al centro. Toda esta parte verde es recuperada por Alfonso VI del Reino de León. Ahora, ¿pero por qué razones el rey Alfonso VI se va a ver favorecido también con las luchas que ha encabezado este señor, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador? Este da origen a los poemas del mío Cid, ¿ya? Durante el reinado de Alfonso VI, en el siglo XI, ¿ya? En el siglo XI, muchachos, conquistó Valencia, ¿quién? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, e implantó su señorío independiente de cualquier rey entre 1094 y 1099. Disculpen, muchachos. Disculpen, no es coronavirus, por suerte. Ojalá así sea. Año en que murió. Es decir, el Cid campeador, o Rodrigo Díaz de Vivar, conquistó o reconquistó Valencia, ¿no? Reconquista Valencia. Lo tuvo hasta 1099. En el año 1099 muere y deja a manos, Valencia deja a manos de quién? De su esposa Jimena Díaz. Jimena Díaz lo tuvo hasta el año 1102. En este año 1102, escúchenme bien, Valencia va a volver a ser retomado por los árabes musulmanes. No puedes decir Valencia se reconquistó, pero va a volver a caer otra vez en manos musulmanas. Ahora, proceso físico de la reconquista de Hispania. Mirando el mapa vamos a ver cómo fue arrimándose el califato omeya o califato de Córdoba, que cómo fue arrimándose hacia el sur. ¿Se acuerdan que ustedes solamente al inicio todo esto era el reino de Asturias? Esto de acá pertenece al Imperio Carolingio, que posteriormente se va a convertir en Francia, ¿ya? El califato omeya, al año siguiente crece el reino de Asturias, ¿ve? Entre el año 756 y 929 ya crece Asturias, ¿ve? Ya crece Asturias. Y también el Imperio Carolingio aprovecha la ocasión y se va metiendo a territorio hispánico. Ahora, entre el año 929 y 1031 aparecen el reino de León, el reino de Navarra, y aparece Francia, que no pertenece a España. Pero ya acá aparecen el Navarra y León. Posteriormente, León crece, ¿no? León crece
El reino de León crece, el reino de Navarra también crece, ¿no? El reino de Navarra crece. Toledo es recuperado por los hispanos. Entonces, ya muchachos, el reino de Al-Andalus se iba reduciendo poco a poco solamente hasta quedar ¿en dónde? Hasta quedar este territorio de Granada al sur de Hispania, ¿no? Entonces se fue reduciendo poco a poco el espacio geográfico conquistado por los árabes musulmanes en la península ibérica. Las conquistas de los otros reinos. En 1118, Alfonso I, alias el Batallador, rey del reino de Aragón, logró reconquistar Zaragoza, Tudela y Teruel. Tudela en 1119 y Teruel en 1128. Otro rey de Aragón llamado Jaime I el Conquistador, reconquistó Valencia. Ahora, ¿se acuerdan que Valencia había conquistado el mío Cid? ¿Se acuerdan de este señor, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador? Recupera Valencia, pero luego su esposa lo pierde y los árabes vuelven a tomar Valencia. Ahora, pero en cambio acá, muchachos, Jaime I el Conquistador reconquistó Valencia y obligó a los musulmanes a retroceder más al sur hasta Granada. Ahí ya los empujan hasta Granada ¿ya? Se da la batalla de las Navas de Tolosa. Esta batalla de las Navas de Tolosa, muchachos, representó la unión de los reyes de Castilla, Alfonso VII, de Navarra, Sancho VI, y de Aragón, Pedro II. Tres reyes se unen, forman y unen sus ejércitos, llamados los hispano-cristianos, para hacer frente al ejército del califa Muhammad an-Nasir. Es decir, el califa Muhammad an-Nasir va a enfrentarse a los reyes Alfonso VIII de Castilla, Sancho VI de Navarra y Pedro II de Aragón. Ahora, ¿cómo lo llama a esta batalla de las Navas de Tolosa? ¿Cómo lo llaman los árabes? Batalla de Al-Uqad o batalla de Al-Iqab, llamada también batalla del castigo. Y en la cristiana también batalla de Úbeda, o sea, los cristianos le llaman batalla de Úbeda. Enfrentó el 16 de julio de 1212 a esos dos ejércitos y los vencedores fueron los cristianos hispanos. Vencen los cristianos hispanos. Aquí comienza el principio del fin de los musulmanes en España. Los musulmanes, después de la batalla de Tolosa, soportaban apenas su permanencia en Granada. Ya vimos, ¿no? ¿Dónde queda Granada, cierto? Ahí está, ¿ves? Aquí está. Granada, último reducto musulmán en territorio hispano. Ahí está. Eso de color verde. Granada. Allí, poquitito ya latía un cachito de sangre musulmana en el reino de Granada. Para eso, ya se habían constituido fuertemente el reino de Aragón, el reino de Navarra, los reinos de Castilla y León, y aparte se separó el reino de Portugal, que hoy es una nación independiente. ¿Ves? Entonces, muchachos, y al final, este reino nazarí de Granada va a ser reconquistado por estos señores. Ya, acá dice, ¿no? Corona de Castilla y León unido bajo el reinado del rey Fernando I. Ahora, este último bastión de los musulmanes, el final de la reconquista. Los reyes católicos acabaron la reconquista de España el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada. Por fin, ¿quiénes cerraron la reconquista española? Los reyes católicos. Esto dio origen a una festividad que se lleva a cabo el 2 de enero de todos los años
el emir Boabdil de la dinastía nazarí tuvo que abandonar Granada. Es decir, el último musulmán, el emir Boabdil, que pertenecía a la dinastía nazarí, abandona para siempre Granada. La tolerancia religiosa que había hasta entonces dejó de serlo con la expulsión de los judíos en 1492 y con la prohibición del culto islámico en Granada en 1500, contra los términos pactados. Chao judíos, chao musulmanes. Pero hoy en día, muchachos, ya España es más tolerante porque España permite cualquier tipo de religión, así como en el mundo, cualquier país del mundo tiene que acatar la libertad del culto y la libertad de expresión de cualquier tipo de religión. Dice, acabó del todo un siglo después con la expulsión de los moriscos, homogeneizando así toda la península. Ahora, ¿quiénes son los reyes católicos? Aquí está la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón. O sea, reina de Castilla y rey de Aragón, del reino de Aragón. Veamos la historia de estos reyes católicos. Los reyes católicos. Reyes católicos fue la denominación que recibieron los esposos Fernando II de Aragón, del reino de Aragón, e Isabel I de Castilla. Es decir, la reina de Castilla se enamoró del rey Fernando II de Aragón, que también se enamoró de la reina Isabel. Contrajeron matrimonio y al contraer matrimonio, los dos unen sus reinos, el reino de Aragón y el reino de Castilla. ¿Qué quiere decir? Vean, viendo el mapa, mírenme, el rey de Aragón, muchachos, ¿dónde está este punterito? Acá está. Todo este reino de Aragón se va a unir ¿con quién? Se va a unir con el reino de Castilla. Todo esto. Y así, muchachos, la unión de todo este reino, vuelvo a decir aquí, ¿no? La unión de todo este reino, vamos a volver a consolidar. Va muchas líneas, borramos un poquito de líneas por acá para tomar en cuenta mejor la explicación. ¿Ya? Aquí, vamos, bórrate por favor, bórrate chamaco, bórrate chamaquito, bórrate. Ya, dice, por ejemplo acá, iba diciendo, ¿no? A ver, limpio el mapita. Cuando se casan la reina de Castilla, ya, la reina de Castilla, que era Isabel, con el rey de Aragón, que era Fernando II, logran constituir, muchachos, el reino más grande unido de toda Hispania. Es todo esto, ¿no? Todito esto. Aragón y Castilla. Por ahí estaba el reino de León, pero vamos a tomar en cuenta que es todo esto Castilla y van a formar el reino más poderoso de toda Hispania. Y de a poquito, el reino de Granada, que ya para eso ya habían sido expulsados los musulmanes, el reino de Granada se va a unir al reino de Castilla y de Aragón. El reino de Navarra se va a unir al de Castilla y a Castilla y Aragón. Igual lo mismo, el reino de León se junta al reino de Castilla y Aragón, y todos juntos, menos el reino de Portugal. Acá se van a unir el reino de Navarra, el reino de Aragón, pero gracias a qué? A que primero Castilla y Aragón se habían juntado en un solo reino, por amor. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Y luego los demás reinos, León, Granada y Navarra, se juntaron nuevamente y formaron lo que es ahora la poderosísima España, lo que es hoy el reino español. ¿Ya? Esto es lo que se entiende acá, reyes católicos. Los esposos Fernando de Aragón e Isabel I de Castilla, soberanos de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. Es decir, Isabel gobernó desde 1479 hasta 1504 y Aragón, Fernando, desde 1479 hasta 1516. Primero muere Isabel de Castilla y después Fernando II. Y acá está. Isabel accedió al trono de Castilla al autoproclamarse reina tras la muerte del rey Enrique IV de Castilla
y con ello provocar la guerra de sucesión castellana entre 1475 y 1479 contra los partidarios de la princesa Juana, apodada la Beltraneja, hija del rey Enrique. Contra todo pronóstico, Isabel I de Castilla va a tomar el poder. En Aragón, Fernando se heredó el trono de Aragón al morir su padre, el rey Juan II de Aragón. Isabel y Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Bajo la dinastía Trastámara, acá me comí una letrita, ¿ya? Vamos a corregir esto. Acá debe decir Trastámara. Ya, la dinastía Trastámara. Ahora sí, continuamos. Vamos a llegar hasta esta dinastía de los Trastámara. Tanta chamba, muchachos. Ay, ¿dónde está la Trastámara? Aquí. No es. Esto no es. Más adelantito. Acá. Dice, bajo la dinastía Trastámara, los reyes católicos consiguieron unificar los demás reinos en un solo reino poderoso, denominado Reino de España. Estos reyes auspiciaron y apoyaron los viajes de Cristóbal Colón y el posterior descubrimiento de América. Ya los musulmanes árabes plenamente habían sido expulsados de la península ibérica y se formaron Portugal y el Reino de España. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero acá todavía con esto de acá se va a acabar. El nuevo Reino de España, muchachos, ese es el nuevo Reino de España en el siglo XV, ¿ya? Solamente, o sea, acá miren, fíjense la línea que va a salir, línea rojita, línea roja. Toda esa línea roja, muchachos, es la que pertenece hoy en día al poderoso reino español, que tiene como frontera por el norte al reino de Francia, ¿no? Entonces, y por el este tiene como frontera al reino de Portugal. ¿Ya? Entonces acá con los reyes católicos se unieron Castilla, León, Granada, Aragón y Navarra, y formaron el nuevo Reino de España. Desde el siglo XV hasta la actualidad se mantiene como tal unida esta gran nación. Muchachos, ahora sí, colorín colorado, ahora empieza con el trabajo de extensión, el cuento que se ha acabado. Al término de observar el video deben transcribir al cuaderno los mapas conceptuales que estén en Word. Ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal el próximo lunes 17 de agosto de 9 a 9:30 am. Un gran servicio. Cada vez que ustedes envían primero le toman fotografía, escúchenme, toman fotografía y luego ponen sus datos, colegio, grado, primero, datos, apellidos y nombres, colegio y grado, y lo envían, ¿ya? Ahora, hoy mismo se desarrollan las prácticas del libro de las páginas 83 y 84. Antes de que acaben las clases le toman foto y lo envían al mismo WhatsApp. Bien, muchachitos, conmigo será hasta una próxima clase. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana.